Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, vamos a hacer una pregunta, a ver quién nos responde. ¿Cuántos saben aquí más de un idioma? Levanten su mano, los que saben más de un idioma. ¿Quién sabe aquí más de dos idiomas? Aquí tenemos dos personas. ¿Quién sabe aquí más de tres idiomas? Ay, Dios mío, miren. ¿Más de cuatro? No, hay tres. Listo. ¿Qué idiomas saben? Vivi, ¿cuál? Italiano, inglés y español. Y Jacobo, ¿qué idioma sabes? Hay cinco idiomas, imagínense ustedes. Aquí tenemos gente curtida, ¿no? ¿Cuántos quisieran hablar más de un idioma? ¿Cuántos quisieran hablar más de un idioma, no? Chévere, ¿no? A veces la barrera idiomática nos limita de muchas cosas, nos priva de cosas, de oportunidades laborales, de oportunidades de aprendizaje, de conocer o entender lo que dice otro pastor en otro idioma. No sé, no les da curiosidad a veces saber, ay, ¿qué dice esta iglesia en África? ¿Qué dice esta iglesia en China? Y entonces, pues, gracias a Dios hoy tenemos tantos traductores y San Google que nos ayudan. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a poner unas palabras en unos idiomas y ustedes me dirán qué significa en español. ¿Listo? Espero mucho de los que saben muchos idiomas, espero mucho. No sé si ustedes también. Una pausa. Entonces, no. Sí, eso. Entonces, ay, bueno, va a tocar, sí, con el micrófono, eso. Listo, está fácil. Nivel básico. ¿Qué significa esto? Esto lo pueden saber varios. Muy bien. Bravo, un aplauso para todos. Bravo, muy bien. Primero de inglés lo pasamos todos. ¿Listo? Eso. Espérense que se descalabró. Quer dizer. No. Un momento. Panela. ¿Qué idioma es primero? Portugués. ¿Y qué significa eso? ¿Otra vez? Panela. Para los que usan Duolingo, ¿qué significa? ¿Otra vez? Panela. Panela. Jim estaría muy orgulloso, sí. ¿Qué quiere decir eso en portugués? En español, perdón. ¿Quién dijo olla? Muy bien, excelente. Miren, está cumpliendo las expectativas. Muy bien. Esta creo que muy pocos la van a saber. Sí. Esta solo la sabría alguien, pero no está por acá. ¿Otra vez? ¿Qué idioma es? Comenzando por ahí. Sí. Muy bien. Japonés. ¿Y qué dice ahí? Muy bien. Se nota que alguien sabe japonés, ¿no? Elías sabe Sí. portugués, él fue el que gritó allá. Japonés, sabe japonés. Entonces ya tenemos 3 idiomas, ¿no? ¿Cómo quedamos el resto? Literal, en chino, ¿no? Barras. Carro. Sí. Entonces miren lo importante que es a veces saber idiomas, ¿no? Nos permite comunicarnos con tantas personas, culturas, historias, de todo. Si yo les dijera que hay una persona con la que ustedes pueden hablar todo el tiempo, comunicarse constantemente y que esa persona les va a permitir aprender un idioma gratis y que todo el tiempo va a estar disponible para ustedes para poder hablar ese idioma, ponerlo en práctica, practicar conversacional, ¿cómo que se llama? Léxico, todo eso.
¿Ustedes qué dirían? ¿Lo aceptan? Sí. Pues se los presento. Se llama Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar hoy, casualmente, del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, para conocer al Espíritu Santo, vamos a partir de tres cosas. Uno lo llamamos nosotros, conocimiento previo. ¿Qué es el conocimiento previo? Lo que todos sabemos o deberíamos saber en este punto de nuestro cristianismo de quién es el Espíritu Santo. Número 2, ¿se acuerdan que muchas veces yo les he dicho que una cosa es saber y otra cosa es conocer bíblicamente hablando? Saber es el conocimiento humano de yo me aprendí 2 más 2 es 4, me sé esa regla. Otra cosa es el conocimiento de aplicarlo en la vida real. Entonces cuando uno va a la tienda y da un billete de 20, ay, deme 1,000 y le devuelvo, y uno queda como, uy, ¿cómo así? Entonces en la práctica no lo sabemos, ¿sí? En la teoría lo conocemos, pero en la práctica no lo sabemos. Entonces, bíblicamente hablando, conocer no solamente es saberlo mentalmente, cognitivamente, sino aprenderlo de vivirlo, relacionarnos con él. Entonces también hay conceptos que tenemos por nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Y muchas personas en la Biblia plasmaron su experiencia con el Espíritu Santo, como Pablo, como Jesús, y nos contaron, experimentándolo ellos, quién es el Espíritu Santo. Y número 3, vamos a hablarles de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a mostrarles quién es el Espíritu Santo para nosotros, lo que nosotros hemos podido aprender. Entonces, esposa, comencemos. Primero, Vamos a comenzar con, como decía Alejo, el conocimiento previo o como el teórico sobre el Espíritu Santo. En 1 Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo o Jesús y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. O sea que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. El concepto de la Trinidad a veces es un poquito complicado de entender. El otro día en TikTok me salió una señora que ella dice que ella es sobreviviente a un culto satánico, que su mamá era la sacerdotisa. Y bueno, y que hacían muchas cosas horribles y ta. Y entonces ella hablaba de que para ella el concepto de la Trinidad era muy complicado, porque ella decía, yo no tengo problema con Dios, pero ¿y Jesús? O sea, ¿qué onda? O sea, o le oro a Dios o le oro a Jesús. Y del Espíritu Santo ni me hablen. O sea, yo con eso tengo muchos problemas. Entonces hablábamos con Alejo y decíamos, es porque es como medio, no sé, como esquizofrénico o personalidades múltiples, decir, es que Dios es uno, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro. Y tiene sentido la señora en tener su confusión en la cabeza. Entonces, para como entender un poquito el concepto de la Trinidad, es como, imagínense si tenemos un círculo, un cubo. Y el cubo es una forma de 3 dimensiones, ¿cierto? O sea, tiene altura, anchura y profundidad. Es como si todo lo viéramos desde un plano 2D. O sea, solo pudiéramos ver la altura y la anchura. Pero nos perdemos de la profundidad. Entonces, si yo lo veo por un lado, yo digo, no, es que eso es un cuadrado. Y si yo lo veo de abajo, pues es un cuadrado así. Pero si yo entiendo las 3 dimensiones y yo puedo verlo desde 3 ángulos diferentes, puedo ver que es una sola cosa, pero lo veo de diferentes ángulos. Así funciona la Trinidad. La Trinidad es algo pues de 3 dimensiones, la Trinidad. Entonces, por un lado yo puedo ver al Espíritu Santo, por otro lado yo puedo ver al Padre, y por otro lado yo puedo ver a Jesús, pero todos son uno solo. algo muy importante también de entender es que Dios es un Dios de diseños, ¿sí? Y Él en la naturaleza replica los diseños que Él tomó. Dice en Génesis 1:26 que Él formó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Y cuando habla de su imagen y semejanza, y si Dios es 3, pues nosotros somos 3. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros también guardamos esa similitud con Dios, porque somos hechos de Él mismo y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces todo lo que tenga un diseño de Dios, todas las cosas, Dios va a replicar parte de Él en eso, ¿sí? Y vemos eso también repetido en muchas otras figuras. Y a veces pensamos que el hecho de que seamos cuerpo, alma y espíritu es como si fuéramos 3 cajas separadas y en una caja está el cuerpo, en la otra está el alma y en el otro está el espíritu. Pero no funciona así, todo funciona en conjunto porque somos uno solo. Entonces es, por ejemplo, cuando hablamos de que alguien somatiza sus emociones a través de enfermedades en su cuerpo. Entonces ahí podemos decir, bueno, están conectados.
y el espíritu es lo que nos da vida, el aliento de vida que Dios sopló en Génesis. Entonces todo funciona en conjunto, no es que somos una parte uno, una parte otro, no, todo funciona y viene y va. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:17, vayan conmigo a 2 Corintios 3:17, dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, si son tres, pero a la vez son uno, pues ahí nos deja claro que Dios en esencia también es espíritu. Es como si dijeran, yo tengo cuerpo, alma y espíritu, entonces mi espíritu es aparte del resto de mí. No, para nosotros es muy claro. De igual forma es con Dios. ¿Sí? Dios es espíritu, dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Otro pasaje que también nos habla de eso. 1 Corintios 2 del 10 al 11. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nuevamente, el Espíritu y Dios son uno. Así como nuestro espíritu, con nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestros secretos, nuestras intimidades, son uno. ¿Listo? El siguiente punto es, el Espíritu Santo es la energía vital de todo. La palabra para espíritu en el original es ruaj, que significa viento, aliento o energía. Entonces, la palabra espíritu, en la palabra cuando dice, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y Dios les dio aliento de vida. Y no sé, hay tantas palabras sobre el espíritu. A esa palabra que se refiere espíritu es aliento o viento. Y así como el aliento y el viento son invisibles, pues el Espíritu Santo es invisible, pero no por eso no es poderoso, como vimos la semana pasada con los tornados y todo ese asunto. Entonces el espíritu es lo que nos mantiene vivos, es la energía vital, es lo que hace que todos podamos estar aquí y todos respiremos y todos vivamos y la naturaleza, ese es el espíritu de Dios. Y un ejemplo está en Primera de Reyes 19, del 11 al 12, que es el pasaje donde Elías está buscando a Dios y hay una tormenta impresionante, pero ahí no estaba la voz de Jehová, dice. Y había un terremoto, pero ahí no estaba la voz de Jehová. Y la voz de Jehová estaba en el silbido apacible y delicado. O sea, está buscando al Espíritu. Dice, lo voy a leer. Primera de Reyes 19. Bueno, dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El siguiente es, el Espíritu Santo estaba desde el principio. Muchas personas hablan de que el Espíritu Santo aparece recién en Hechos 2, cuando Jesús asciende. Pero sabemos que Dios es uno y no tiene comienzo ni tiene final. Dice en Génesis 1, 2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, sabemos todos, estamos conscientes que así como Dios es uno con el Espíritu Santo, si Dios estaba al inicio, también estaba al inicio. Como con Jesús en Juan 1. El siguiente versículo de Génesis 1:3 dice, y sea la luz. Entonces, ahí podemos ver que el Espíritu Santo empodera, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo empodera a las personas para tareas específicas. Entonces dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo, sea la luz. O sea que el movimiento del Espíritu Santo permitió que empezara a hacerse la creación. Y hay pues varios ejemplos. El primero es de José, cuando José está en Egipto y está en la cárcel, el faraón tiene el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y entonces José va y le interpreta el sueño al faraón. Y el faraón dice a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Es decir, que para que José pudiera interpretar el sueño del faraón, el Espíritu Santo vino sobre él, lo llenó, y fue así como él pudo entender el sueño.
otra persona, es la primera persona que está registrada en la palabra que recibe el Ruaj. El otro es Bezalel. Bezalel es una persona que estuvo en la construcción del tabernáculo que hace Moisés. Y es la persona a la que Dios, el Espíritu Santo lo llena para trabajar, hacer todo tipo de diseños, en todo tipo de materiales y para poder enseñarle a otros. Eso está en Éxodo 35 y dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y el último ejemplo que vamos a dar es de Isaías, que el Espíritu Santo lo llena, lo empodera para poder dar las palabras de lo que Isaías 61, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces podemos ver a través de la historia bíblica que el Espíritu Santo empodera a las personas para cumplir tareas específicas. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una recopilación hasta ahora. Entonces, primero, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios. Número 2, el Espíritu Santo está desde el principio. ¿Sí? Es la energía vital, perdón. El Ruaj, ¿sí? De todo. Número 3, el Espíritu Santo está desde el principio. Número 4, el Espíritu Santo habilita o empodera a las personas para tareas específicas. Listo, hasta ahí es como nuestro conocimiento previo. Ahora, hagamos un stop acá. Necesito que todos me escuchen y voy a hacer una pregunta. Hagamos primero este y ya les voy a hacer una pregunta. Último. El último que tenemos de como las funciones o cómo vemos que el Espíritu Santo se mueve es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de cumplir nuestro propósito. En Mateo 3, del 16 al 17, se habla de el bautizo de Jesús. A Jesús lo bautiza Juan, el profeta, el primo. Y entonces, literal, el bautizo que hacía... Era Guajiro. El primo. El primo. El bautizo que hacía él era para el perdón de los pecados, para la redención, pero Jesús no tenía pecados para arrepentirse en ese momento, ¿no? Luego cuando Jesús muere, agarra todos nuestros pecados y ahí sí. Pero en ese momento él no tenía ningún pecado para arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús se bautiza? ¿O por qué era necesario que Jesús se bautizara? Dice el versículo 16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento, cuando Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, empieza su ministerio. Y ahí es cuando él puede empezar a cumplir el propósito para el cual él había venido aquí a la tierra. Por eso decimos que el Espíritu Santo nos da la capacidad de cumplir nuestro propósito. Amén. Ahora sí, volvamos a recapitular otra vez. Entonces, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, es energía vital, estaba desde el principio, nos habilita, nos entrena para poder hacer una labor específica y nos ayuda o nos da la capacidad para cumplir nuestro propósito. Listo, una pregunta. ¿Cuántos saben que son templo del Espíritu Santo? Levante su mano. Manténgala levantada. Y no me vayan a hacer trampa lo que voy a decirles. Me la van a dejar levantada solo los que sienten verdaderamente día a día al Espíritu Santo. Quien no lo siente, verdaderamente baje su mano. Sin temor. ¿Listo? Hay una cosa, ya pueden bajar sus manos ahora sí. Hay una cosa diferente entre saberlo y sentirlo. ¿No? ¿Cuántos hemos tenido dudas de si el Espíritu Santo está en nosotros o no? ¿No? ¿Quiénes no quieren tener dudas? Hoy vamos a tratar de quitar las dudas.
Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo desde la experiencia de personas en la Biblia que podemos ver? El Consolador, ¿sí? Nuestra guía a la verdad y quien da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces vamos a hablar. El Consolador. ¿Consolador quién es? Si uno busca la palabra consolador, la raíz griega es parácletos. ¿Parácletos qué significa? Abogado, intercesor, quien acude en ayuda de alguien. Dice en Juan 14:26, donde sale el versículo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, está hablando Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, ¿se acuerdan que, o no sé si han escuchado esa famosa frase que al Espíritu Santo le dicen Google? Sí, que Google es la ayuda del Espíritu Santo, le dicen así ahora. ¿Se han escuchado ese chiste, por así decirlo? Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, si a mí se me olvida algo, ¿qué hago? Ay, ¿cómo es que se dice tal cosa? Busco en Google. Pues precisamente, más o menos, esa es la función del Espíritu Santo. Otro pasaje donde podemos ver al Espíritu Santo como nuestro intercesor es en Romanos 8, del 26 al 27. Si el que quiera buscar su Biblia puede buscarlo. Dice: De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nuevamente, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios, como lo haría un abogado ante un juez por su cliente, con gemidos indecibles. Es decir, imagínense esto. Imagínense que Dios es gringo. Solo es un ejemplo. Y que uno no sabe qué, o sea, uno a veces no le pasa que está uno con Dios y uno no sabe qué pedirle a Dios, que está en una situación en la vida de uno y uno no sabe cómo poner en palabras lo que uno cree que necesita, porque uno ni siquiera sabe qué necesita. Entonces el Espíritu Santo te está traduciendo todo tu, ay, pero es que no puede ser, ¿por qué a mí? Otra vez. Ah, Señor, es que Él es tu hijo y necesita que lo ayudes. Ah, sí. Entonces es el traductor, por así decirlo, que nos ayuda a llevarle todas nuestras súplicas, plegarias, quejabanzas a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el consolador, el intercesor. Segundo, guía a la verdad. Vamos a ver Juan 16, del 7 al 13. Está hablando nuevamente Jesús. Voy a leer. Ustedes saben que a mí me gustan textos un poquito largos porque me gusta leer con contexto, valga la redundancia. Dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice el versículo 3 entonces: Él os guiará a toda la verdad, ¿no? Entonces, yo que escucho acá, lo que me viene a mí en la mente, cuando dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Como cuando viene a la casa de uno un técnico, ¿sí? Le dice: no, es que mire que le falló esto, y comienza a echarle uno el cuentazo, y uno no tiene ni idea de lo que está hablando, y uno es, sí. Algo así nos está diciendo Jesús. ¿Para qué les he hecho todo el cuento si ahorita no lo van a entender? Si yo le digo a mi hija: no pongas el dedo en el enchufe, ella no va a entender por qué. Y le comienzo a decir: porque es que el enchufe, ahí sale la electricidad. Ella no va a entender nada de eso. Lo único que ella entiende es no. Y muchas veces en nuestra relación con Dios, lo único que entendemos cuando comenzamos es un no o un sí.
Entonces, por eso muchas veces cuando uno habla del Señor con otras personas, es que allá en la iglesia ustedes les prohíben todo. ¿Por qué? Porque lo único que ellos escuchan es no. Ellos no escuchan un por qué. Y tal vez ni siquiera entiendan el por qué. ¿Cuántas veces a uno le dicen, no, pero es que usted le roba? ¿A quién aquí le han puesto una pistola y le han dicho, tiene que diezmar porque si no? ¿A quién le han hecho eso? Levante su mano. No, yo digo, levante su mano. A mí no. ¿A quién le han hecho eso? A nadie. Entonces lo que yo veo ahí es cómo el mundo entiende el no. Porque ellos no reciben ni pueden entender el por qué. Algo así nos pasa. Salmo 143:10, Antiguo Testamento. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Nuevamente, Él nos guía a la verdad, donde no hay mentira, donde no hay tropiezo. Allí nos guía el Espíritu Santo. Tercero, da testimonio de que somos hijos de Dios. Pasaje súper fácil, Romanos 8:16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos Cristo. Entonces, hay muchas más cosas que podríamos mencionarles de la palabra, de experiencias de otras personas con el Espíritu Santo. Pero hay tres cosas que queremos mostrarles, que el Señor a nosotros nos ha hablado y que yo creo personalmente con lo que pasó en el tiempo de alabanza, con los tiempos que vienen, que son funciones del Espíritu Santo que no hemos conocido, no hemos aprovechado en profundidad y que es un tiempo que Dios está señalando para que podamos conocer, aprovechar y funcionar como iglesia en esa posición del Espíritu Santo. Amén. Entonces, antes de decirles esto, recuerden, la revelación sin transformación es incompleta, es infértil. El resultado de toda revelación es transformación. Si yo recibo una palabra de revelación, uy, Dios me reveló Juan 3:16, ay, sí, ya me la aprendí. No pasó nada ahí, absolutamente nada. El fruto de la revelación es transformación. Si ustedes reciben algo que Dios les mostró y no lo ponen en práctica en su vida, eso murió, cayó en saco roto. Entonces, si usted recibe algo de Dios, de lo que vamos a decir, póngalo en práctica. No se lo aprenda, aplíquelo. ¿Sí? Entonces, primera función que vamos a ver. Ya lo he mencionado varias veces. El intérprete. Se escucha chévere, ¿no? El Espíritu Santo es el intérprete. Entonces, el ejemplo que me ponía el Señor era muy curioso, pero era este. Cuando uno iba a esas escuelas donde va un profeta de otra nacionalidad, ¿no? O un pastor de otra nacionalidad. Benny Hinn. Y tiene un traductor al lado, un intérprete. ¿A usted qué le interesa escuchar? Pero al intérprete, ¿pero por qué? Porque me traduce lo que dice Benny Hinn. Si usted el intérprete es el que le va a decir, suena triste y es la realidad, el intérprete comienza a decir, no, esto lo voy a decir soy yo, no Benny Hinn. Usted no le pone tanto cuidado, ¿no? Pero sin el intérprete, no tenemos lo que nos dice el profeta, no entendemos nada. Entonces el Espíritu Santo es el intérprete de Dios para nosotros. Y cada vez que vemos en la palabra, cuando dice, y Jehová vino a mí y me dijo, y Dios vino sobre mí, está el Espíritu Santo interviniendo como intérprete para que el humano pudiera entender lo que el Espíritu Santo, lo que Dios le estaba diciendo. Siempre estaba el Espíritu Santo ahí trabajando, solo que pues es el intérprete. Entonces, nuevamente, retomando el ejemplo, si yo... no, el Espíritu Santo me comienza a hablar a mí, ¿sí? Porque yo quiero escuchar a Dios. Y es normal que nuestro comienzo en la relación con Dios, hay dos personas de Dios que conocemos más. A Jesús porque es nuestro Salvador y a Dios porque es nuestro Padre. El Espíritu Santo como por defecto, como al intérprete, porque tocó.
Uno no va al evento a escuchar al intérprete. No vas al evento a escuchar al intérprete. Tú no vas a Dios a escuchar al Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo no puedes escuchar a Dios. ¿Mm? Entonces dice, 1 Corintios 2. Este es un pasaje un poco largo. Vamos a leerlo con calma. Dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, está hablando Pablo, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Prácticamente, ¿qué está diciendo? Ustedes eran recién convertidos, yo les mostré la cruz y su resurrección. Nada más. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Qué está diciendo Pablo nuevamente? Cuando uno conoce al Espíritu Santo por primera vez, lo conoce como milagros, acciones, obras. La cruz es el mayor milagro, Espíritu de poder. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablar con ellos, sabiduría de lo alto, no me van a entender nada. Sigo, versículo 5. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuchen esa palabra, recibe esa palabra, amor y restauración, madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Intérprete. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio de él, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Cuántos quieren conocer las profundidades de Dios? Dice el versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo puedo conocer a todos ustedes hasta cierto punto, incluso a mi esposa, pero yo no conozco hasta el fondo de ella, ni ninguno de ustedes. El único que los conoce es su propio espíritu. Y asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Gracia. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas ¿por quién? Por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son, ¿por qué da el diezmo? Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos permite el Espíritu Santo? Interpretar las palabras de Dios que fácilmente no podemos interpretar. Entonces Dios nos da una palabra. ¿No nos ha pasado a algunos de ustedes que Dios nos da una palabra y no entendemos qué significa? Pero por ningún lado. No la hayamos sentido, Señor, no entiendo, ¿qué quieres? Tal. Pues nuestra ayuda en ese momento, nuestro intérprete es el Espíritu Santo. Esa es su función, para eso está. ¿Cuántos usamos al Espíritu Santo a día de hoy para preguntarle, ayúdame a entender una palabra que Dios me dio? Pocos. Esta es una función que vamos a usar mucho más a menudo a partir de hoy. Recuerde, revelación sin transformación no sirve, ¿sí? Entonces, si aprendimos que el Espíritu Santo es nuestro intérprete y Él intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, Él también puede darnos a entender las profundidades de Dios que necesitamos para el día de hoy, ¿sí? Hay un pasaje, creo que es Juan 13, en donde Jesús está hablando de
de que cosas mayores que las que hizo Él haríamos nosotros, ¿no? Juan 14, creo que es Juan 14. Y Jesús después de eso, después de ese pasaje, envía al Consolador. El Consolador es el que nos va a ayudar a hacer las cosas más grandes que las que Jesús hizo. Entonces, hoy en día tenemos teorías doctrinales donde el Espíritu Santo ya no obra, ya no hay profecía, las lenguas no existen. Pero ¿quiénes somos para juzgar nosotros la sabiduría de Dios? Si Jesús nos dijo a nosotros que cosas más grandes son cosas que ni siquiera están escritas ahí en la Biblia. ¿Puede entender usted eso? Entonces, si yo veo hoy en día una empresa que se está quebrando, yo conozco un Espíritu Santo que va a restaurar las finanzas de una empresa. Yo conozco un Espíritu Santo que puede cambiar un vientre infértil en un vientre fértil. Y van a haber milagros que no nos esperamos. Solamente estoy divagando, pero imagínense una persona que transicionó de sexo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo esa persona va a poder volver a acercarse a Dios? Van a tener que ocurrir milagros nuevos que no aparecen acá. ¿Cómo una persona así va a sentirse bien en el cuerpo de Cristo? Tenemos y necesitamos milagros nuevos. ¿Cuántos necesitan milagros nuevos? Pues necesitamos para eso la sabiduría de Dios. Van a haber milagros que no se nos ocurren en nuestra mente, pero van a pasar. No por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Y estamos entrando en esos tiempos donde nuestra fe tiene que crecer a un nivel donde escuchemos palabras que ni entendamos, pero sabemos que el Espíritu Santo es nuestro intérprete y nos va a ayudar a entender. Sigamos y vamos a entender mucho más. Hay otra función que quiero comentarles ahorita, y es la función del coach, le llamo yo. El coach. Hoy en día que está tan famoso el coaching y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? El Espíritu Santo es el que hace que la obra permanezca. Lo necesitamos a Él para permanecer. Entonces, hoy en día es tan importante la motivación, el ayudar a que alguien pueda cumplir sus propósitos, sus metas. Y tenemos a alguien que no tenemos que pagarle, que tenemos acceso gratuito hacia Él para que nos motive y sobre todo, como decía Jesús, nos recuerde las palabras que Él nos dio. Él es nuestro coach. Vamos a Romanos 8, del 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Traduzcamos eso en versión Alejo, si es que aguantamos. Entonces, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Dice el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Punto. Fuera de eso, no somos hijos de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. ¿Quién trae convicción a nosotros de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Aunque no lo sepamos, aunque no lo entendamos, es Él quien hace esa obra. Entonces, si Él es el que trae convicción y nos guía, cuando yo hablo de una guía, hablo de todo el tiempo, permanentemente. Tanto así que al final del pasaje dice, si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. Si aguantamos, si nos mantenemos guiados por el Espíritu Santo, Él va a hacer que la obra permanezca. Y entonces, ¿cómo podemos ver materializado la permanencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros? Les doy una pista, los dones del Espíritu Santo.
¿Cuántos saben aquí que tienen dones? ¿Quién me puede compartir alguno de ustedes su don o los dones que conozcan? Fe, amor, talentos, intercesión. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de los dones? Vamos a leer 1 Corintios 12, del 1 al 11. Nuevamente, despacio. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Él. Nuevamente, somos hijos por el Espíritu Santo, reconocemos que Jesús es nuestro Salvador por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, uno solo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, una notoria evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros son los dones. Los dones. ¿Usted tiene dudas de que tiene el Espíritu Santo? Pues no tenga dudas, si usted tiene dones, el Espíritu Santo está en usted. Amén. Aquí lo dice la palabra. No solamente eso, sino que no solamente que el Espíritu Santo está en usted, sino que el Espíritu Santo quiere que usted ponga en obra lo que Él puso en usted para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Todos tenemos parte de esa porción del Espíritu en nosotros para edificar a los otros. ¿Cuántos necesitan la fe de alguien acá? Yo necesito toda la fe de muchos. ¿Quién tiene don de fe acá? Don de fe. Eso. ¿Saben qué es el don de fe? ¿No saben qué es el don de fe? Don de fe es, todos tenemos una fe, ¿no? Creemos que el Señor es nuestro Salvador, creemos en sus promesas, creemos en muchas cosas. Pero hay una fe que es extraordinaria, que supera la fe normal que cualquiera de nosotros tiene y que puede alcanzar promesas que la fe ordinaria de cualquier otra persona no las puede alcanzar. Esa fe que mueve montañas y que todos podríamos movernos en esa fe, hay personas que la tienen de una forma mucho mayor y se mueven en esa plataforma de fe continuamente. ¿Conocen personas así? Personas que ustedes dicen levantaron su hogar a punta de fe. Bueno, algo así. Entonces necesitamos de esos dones. La iglesia necesita esos dones hoy en día. Amor y restauración. La iglesia del Señor necesita esos dones. Y eso hace parte del Espíritu Santo en nosotros. Entonces recuerden que Él es nuestro coach, ¿sí? Cuando tenemos dudas, Él nos motiva y nos recuerda. Yo puse esto en ti. Como cuando escuchas una de esas frases motivacionales de, vamos, tú tienes el talento. Tú tienes la capacidad. Todo está puesto en ti. Bueno, algo así. Pero esto es verdad. El Espíritu puso todo en nosotros para que lo pudiésemos hacer. Tercero, yo le llamo a esto la electricidad. Ahorita van a entender por qué. Para mí el Espíritu Santo es como la electricidad, ¿sí? Recuerden que estaban hablando de los dones. Sí. Y la energía. Recuerden que cuando estábamos hablando del Ruach, hablaba Charis de energía vital, ¿no? Que el Espíritu Santo era como la energía vital. Entonces, ¿por qué asocio el Espíritu Santo yo con electricidad? Recuerden que en los dones estábamos hablando que era el mismo Espíritu en todos, ¿sí? El mismo Espíritu. Entonces, es como la electricidad. Imagínense varias conexiones. Y todos estamos alimentados por la misma fuente de energía. La electricidad hace que todo esto funcione, ¿no? Todo esto que está acá y está alimentado por una misma fuente de energía, ¿sí?
Si se va la electricidad, se fue todo. Pensemos en eso. Si se va el Espíritu Santo de aquí, se acabó la iglesia. ¿Mm? Entonces, vamos a leer Hechos 1 del 6 al 8. ¿Sí? En Hechos 1 acaba de pasar la ascensión y comienzan a preguntarle creo que es a Pedro. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa en el capítulo siguiente? Todos sabemos qué pasa en Hechos 2. ¿Qué pasa en Hechos 2? La venida del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Voy a leer algunas partes de Hechos 2. Ténganme paciencia, porque es bastante, pero no lo voy a leer todo. Pero quiero que entendamos algo de lo que acaba de pasar en Hechos 1 y que se cumple en Hechos 2. Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hechos 2:1. Voy por el versículo 2 ya. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. ¿Se acuerdan silbido apacible? También hay viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose. Se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en Hechos 1, perdón? Hechos 1, 6, 8, nuevamente. Dice, en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó ahí? Se cumplió esa promesa. Personas de otras naciones, de otros lugares, estaban escuchando la predicación de Cristo en su propia lengua por personas que no conocían esa lengua. ¿Qué es el Espíritu Santo? El intérprete. El intérprete. Luego pasa un tremendo sermón de Pedro, buenísimo, y comienza él a hablar de la obra de Jesús, de lo imperfectos que fueron los judíos a la hora de crucificar a Cristo, todo el error que cometieron. Y voy a centrarme en el versículo 37, el efecto del sermón de Pedro. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, ¿para qué son los ministerios, los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces asociamos que cuando hay lenguas es distracción. Y de hecho en la palabra dice que si hay lenguas, hay interpretación. ¿Quién es el intérprete? Entonces,
¿Por qué muchas veces la gente afuera no nos entiende? ¿Por qué si esa gente que no conocía del Señor entendieron y se convirtieron? Porque muchas veces cuando hablamos, lo que hablamos no es espíritu. Lo que hablamos es conocimiento, lo que hablamos es experiencia de terceros, pero ¿y nuestra experiencia? ¿Cómo conocemos nosotros al Espíritu Santo? ¿Y si el Espíritu Santo fuera el que les tradujera a ellos las palabras que salen de nuestra boca? Entonces, lo que yo recibí con la electricidad y con todo esto que pasó, imagínense una sobrecarga de electricidad que pasaría acá. Por haber una explosión, no sé, se estallan cosas. ¿Qué pasó ahí, no? Cuando el Espíritu Santo descendió, una ráfaga de viento, ¡fua! Y se manifestaron lenguas como de fuego. Se cambió un ambiente. Entonces, cuando se nos revela un don, porque acuérdense que les dijo, serán bautizados en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando se revela un don, es para transformar un ambiente, una atmósfera. A partir de ese momento, se entendió que la intención, el plan de Dios, no era únicamente para los judíos. Y no lo decía Pablo, lo dijo el mismo Espíritu Santo. Cuando se manifestó y dijo, yo quiero que el arameo entienda, yo quiero que el de Judea entienda, yo quiero que el árabe entienda, yo quiero que el griego entienda. ¿Por qué lo haría si no lo hace, si no es por eso? Y el mismo Pablo lo entendió, por eso dijo, yo no voy a hablarle con palabras persuasivas a ustedes. Entonces, los dones son para transformar un ambiente, un lugar. Vamos a leer Efesios 4, del versículo 11. Efesios 4, 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos, ¿qué? Niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Quién une el cuerpo? Cristo es la cabeza. ¿Quién lo une? ¿Mm? En 1 Corintios 3, justo después de ese pasaje que se acuerdan que leímos 1 Corintios 2, donde Pablo habla de que él no puede hablarles a ellos, no vino con palabras persuasivas, sino que vino con el Espíritu de Dios, con poder, pero que había una sabiduría mayor que estaba reservada para las personas que eran maduras, ¿sí? Sigue ese pasaje en 1 Corintios 3 y habla, ¿sí? Pero yo a ustedes no les puedo hablar así, porque ustedes son como niños. Entonces yo a ustedes no les puedo dar alimento sólido, sino que les doy, como dice muy bien por acá, y dice, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Y comienza a ser, uno es el que siembra, otro es el que recoge. Comienza a desarrollar todo eso en el pasaje. ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué esta palabra? Hoy, en este tiempo.
Porque el Señor nos está viendo con madurez. Y el que no se sienta maduro, es tiempo de madurar. ¿Quiénes son nuevos en el Señor acá? ¿Quiénes llevan menos de un año caminando en el Señor acá? Levante su mano. 2, 3. Qué bonita bienvenida. ¿Quiénes llevan más de un año acá? Levante su mano. Yo creo que aquí vemos bastantes personas maduras. Que hemos comido mucho. Mucha leche. Y yo sé que el Espíritu Santo nos está viendo con la madurez suficiente para conocerlo de una forma mucho mayor. Entonces, como reflexión final, la obra del Espíritu Santo, nos permite mantenernos unidos al Señor, porque Él es eso que mantiene unido al cuerpo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de replicar? Que el Señor replica su diseño en la creación, replica su diseño en nosotros. Bueno, a eso hace referencia también el Espíritu Santo. Él nos mantiene unidos a Dios, nos mantiene unidos a Cristo, que es la cabeza, y nos mantiene unidos a la iglesia. Es un medio de comunicación. El Espíritu es como un idioma. ¿Quiénes tienen acá conocimientos musicales? ¿Quiénes saben algo de música? Bueno, para los que sepan algo de música, saben que la música es como si fuera un lenguaje universal, ¿sí? Yo puedo tocar una misma pieza musical con una persona de India, con una persona de Inglaterra, sin saber ni siquiera hablar su idioma. Algo así funciona el Espíritu. Muchas veces yo no conozco la historia de muchos de ustedes, pero yo conozco y confío que todos los que estamos en esta iglesia estamos unidos por el mismo Espíritu. Y ese es nuestro medio de comunicación. Hay un idioma, iglesia, que tenemos que aprender a hablar y es el idioma del Espíritu. Son las palabras del Espíritu. Y hay un intérprete que nos quiere ayudar a entenderlas. A comenzar a aprender mucho más de Apple. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos anhelan experimentar, vivir mucho más conscientemente una relación con el Espíritu Santo? No como el tercero en discordia, no como el que tocó, sino darle la importancia que él se merece. Hay algo muy tremendo y es que el Espíritu Santo vino a hacer toda la obra que Jesús hizo. En los pasajes que leímos, veamos que el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Veamos que el Espíritu Santo es el consolador. Y Jesús dice, otro consolador. No dice hincapié en eso, pero en el pasaje, si ustedes lo revisan, dice otro consolador. Es decir, Jesús ya era nuestro consolador. Y el Espíritu Santo vino a ser otro consolador. Tanto así que Él intercede también por nosotros. ¿Cuántos no conocen la historia de Jesús como nuestro abogado? Abogado tenemos para con el Padre. Y nuevamente, también tenemos otro intercesor. Hay una conexión muy tremenda. Y la obra de Jesús no la podemos entender. No puede ser vida en nosotros sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, hay algo que nos hemos cuestionado mucho con Charis en estos tiempos y es ¿por qué la iglesia de Dios está tan dividida? Porque lo que nos une es el Espíritu. Y dice Pablo acá, ustedes que discuten tanto por problemas doctrinales,
¿Es importante? Claro que es importante. Pero ¿saben qué es más importante? Que podamos hablar y ser conectados por el mismo Espíritu. Eso es mucho más importante. ¿Saben? Si yo tengo una relación constante con el Espíritu Santo, yo no voy a temer que me engañen con una falsa doctrina. Yo no voy a temer que sea engañado por otra persona, porque es el mismo Espíritu el que alimenta mi fe. No voy a ser movido por las olas como niños, porque ya tengo la madurez suficiente que me da el Espíritu Santo a mí para poder caminar y mantenerme firme. Entonces estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo quiere hacer una obra mucho mayor con nosotros. Y la palabra para este tiempo es madurez. Dios nos ve maduros. Entonces yo quiero invitarlo a que ahí donde está pueda hablar con el Espíritu Santo. Dice en Lucas que el Padre, siendo bueno con nosotros, si nosotros damos buenas cosas a nuestros hijos, si nosotros le pidiéramos al Padre el Espíritu Santo, Él nos lo daría. Así que si tiene dudas de si el Espíritu Santo está en usted, pídaselo al Padre. Él se lo va a dar. Es una promesa. Y si usted necesita ver la manifestación del Espíritu Santo con milagros que ni siquiera ha visto en la palabra, es momento de pedir esos milagros creativos, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos empoderó para cosas más grandes que las que Jesús hizo. Jesús hizo cosas gigantes, pero Él nos prometió al Consolador para hacer cosas mayores. Si usted necesita un milagro financiero, pídaselo al Señor. Es el Espíritu Santo quien intercede por usted. Si usted necesita algo en su familia, un milagro de sanidad, pídaselo al Señor, con seguridad de que tenemos un Espíritu Santo que no solamente lleva nuestras plegarias y nuestras súplicas al Padre, sino que intercede por nosotros. Él se hace uno con tu necesidad. Él se hace uno con tu problema. Él se hace uno con tu dificultad. Y así con el mismo ahínco, con las mismas fuerzas que tú clamas, Él clama y gime, intercede por ti ante el Padre. Ese es nuestro ayudador, ese es nuestro consolador, esa es nuestra guía, ese es nuestro intérprete. Yo no quiero vivir un evangelio bonito. Yo quiero vivir el evangelio que Jesús derramó y proclamó para nosotros en este tiempo, para su iglesia. Yo no quiero vivir un evangelio de apariencias, donde aparentemos que todo está bien. Yo quiero vivir el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice Él. Él lo dice de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios que se mueve en nosotros. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra y yo le creo a Él. Yo creo que tenemos ese Espíritu Santo no solo en los cielos, sino en nosotros, morando. Él dice en su palabra que somos su templo. Somos su templo, somos su casa. Él nos adornó para que su Espíritu more en nosotros. No es un adorno, no es por moda, no es porque lo conozco intelectualmente, es porque es vida y es verdad. Ese es el Espíritu Santo que hay en nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Padre, que en este tiempo, Padre, tu Espíritu trae convencimiento de justicia, de pecado y de juicio en nosotros, Señor. Si hay algo que hay que arreglar, si hay un espacio vacío en nosotros que no hemos podido llenar con tu Espíritu Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, resellando, sanando, Padre, cualquier vasija, cualquier quebranto, en el nombre de Jesús, Señor. Necesitamos el derramar de tu Espíritu, Señor, desmedidamente. Necesitamos, Señor, esa ráfaga de viento, Padre. Algunos lo necesitamos de forma pasible y otros necesitamos, Padre, que prorrumpa y que rompa nuestras vidas, Señor. Pero te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Necesitamos tu obra. Necesitamos tu mover, Señor. Necesitamos que intercedas por nosotros, que nos interpretes las palabras del Padre, que nos muestres los secretos que hay en las profundidades del corazón de Dios.
que nos revelen la mente de Cristo, que se han formado en nosotros, Señor, la sabiduría de lo alto que necesitamos para caminar como hijos maduros en ti, Señor. Yo quiero caminar como un hijo tuyo, Señor. Yo quiero estar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Yo quiero caminar a la estatura de Cristo, y para eso te necesito a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en mí. Aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi casa. Yo, mis generaciones, mis hijos, necesitamos de tu obra, Espíritu de Dios. Necesitamos que tú te muevas en tu iglesia. Yo no quiero ser parte de una iglesia espectadora. Yo quiero ser parte de una iglesia en donde se manifieste la gloria de Dios. Yo quiero ser la iglesia por la cual claman los tierras, por la cual claman la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero ser la iglesia que está llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Espíritu, 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 ven aquí y llénanos. Espíritu Santo, Espíritu, 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 ven aquí y llénanos. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria. Transfórmanos, Espíritu, queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria. Transfórmanos, Espíritu, Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Se manifiesta sabiduría, se manifiesta sanidad, se manifiestan las ciencias, se manifiestan milagros, se manifiesta la fe, se manifiesta el discernimiento, se manifiestan las lenguas. Manifiéstate, Señor. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Y muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí moviéndose. Vamos, levanta tu voz, abre tu boca y deja que fluyan de ti las palabras que el Espíritu Santo ponga en tu espíritu. No rehuses los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo derrama dones en nosotros, es para unirnos al Padre, para unirnos a su iglesia. Entonces derrama, suelta sin miedo, sin temor, las voces que el Espíritu pone en tu espíritu. Sin temor, abre tu boca. El Señor pondrá las palabras en tu boca. Así como Él intercede con gemidos indecibles, Él pondrá esos mismos gemidos en tu boca. No a
acalles la voz del Espíritu que hay en ti. No acalles la voz del Espíritu que hay en ti. Sharabababasema kayaso. Oh, shiriri no la soya nada 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 se. Oh, shiri mama ya se na yo. Shimi ma ya so na yo na. Shiri na yo so ya. Shiri na yo so na ya. Mama yo so na ya. Shiri na yo se. Vamos, levanta tu voz, únete a los sonidos del cielo, únete a la voz del cielo, únete a la voz del cielo. Oh, 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 na, 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 donde el Espíritu está, donde el Espíritu está, hay voz de libertad. Donde el Espíritu está, donde el Espíritu está, hay voz de libertad. Donde el Espíritu está, oh, donde el Espíritu está, oh, hay voz de libertad, hay voz de libertad. Donde el Espíritu está, donde el Espíritu está, hay voz de libertad, hay voz de libertad. Iglesia, donde el Espíritu está, donde el Espíritu está, hay voz de libertad, hay voz de libertad. Donde el Espíritu, donde el Espíritu, donde el Espíritu está, donde el Espíritu está, hay voz de libertad. Oh, donde el Espíritu está, donde el Espíritu está, hay voz de libertad, hay voz de libertad. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se caen las murallas, se caen las murallas,
Aquí está la cena, aquí está el pacto. Si el Espíritu Santo está en ti, Él da testimonio que eres hijo. Y dice su palabra que si padecemos hasta el fin con Jesús, seremos juntamente glorificados con Él. Si el Espíritu Santo está en ti, honra al Hijo que hay en ti. Y cena. Señor, que hoy la cena sea un sello especial en nuestro corazón, que nos recuerde las palabras que Jesús nos dio, que nos recuerde su imagen, su semejanza en nosotros, y sobre todo que tu Espíritu Santo active en nosotros, Padre, la estatura perfecta de varón perfecto que es Jesús. Padre, que este sea una cena donde la madurez tuya entre en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Pueden pasar adelante a tomar de la cena. No pierda el mismo espíritu que está moviéndose aquí. El Espíritu Santo sigue obrando, no se desconecte. No se desconecte. Es el mismo Espíritu Santo obrando en medio de esta cena, en medio de este tiempo. En honor a ti, rindo mi corona. Tú eres la persona más importante para mí. En honor a ti, yo rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Más importante para mí. Más importante para mí. Mi consolador, desde el principio fuiste quien todo formó. Las tinieblas dispersaste, el cielo abriste. En forma de paloma descendiste. Consolador, desde el principio fuiste quien todo formó. Las tinieblas dispersaste, el cielo abriste. En forma de paloma descendiste. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver. Tú, mi consolador, desde el principio fuiste quien todo formó. Las tinieblas
alas dispersaste el cielo, abriste en forma de paloma descendiste. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria a mí descienda. Ven, lléname. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria a mí descienda. Ven, lléname, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver. Así es, Espíritu Santo, que sea tu obra, tú que estás obrando en nosotros, perfeccionando la obra de Cristo, tú que eres nuestro consolador, que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor, que no sea cuestión de un momento, que no sea cuestión de emoción, Padre, sino que sea tu Espíritu en nosotros, día a día, perfeccionándonos, manteniendo la obra que solo tú puedes hacer en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos al Hijo. Gracias por mostrarnos que somos hijos juntamente con Él. Gracias. Amén. Puede tomar de la cena. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más. Hasta estremecer tu gloria queremos ver, hasta estremecer tu gloria queremos ver, hasta estremecer tu gloria queremos ver, hasta estremecer tu gloria queremos ver. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más. Hasta estremecer tu gloria queremos ver, hasta estremecer tu gloria queremos ver, hasta estremecer tu gloria queremos ver. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por el Espíritu Santo que nos das. Gracias, ayúdanos a que en este tiempo, Padre, podamos ser mucho más conscientes, hagamos mucho más uso de esos privilegios que nos das, Espíritu Santo, ese acceso gratuito que nos das a las palabras, a la sabiduría del Padre, y que podamos ver, manifiesta mucho más tu presencia en nosotros, que podamos sentirte, percibirte mucho más, Señor. Amén. Gracias.